Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva jornada del primer workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores investigadores. En esta sala tenemos a nuestra queridísima profesora Elvira Patricia. Ella es de Montería, Córdoba, es licenciada en Biología y Química, especialista en Pedagogía y Didáctica, magíster en Educación y Desarrollo Humano, doctora en Ciencias de la Educación. Además es docente titular de la Universidad de Córdoba, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Es directora del Grupo de Investigación GIGNAE, Guinea. Guinea, Grupo de Investigación de Didáctica de las Ciencias Naturales. Está en la categoría B, según Colciencias. Es directora del semillero de investigación DIDA 100, investigadora asociada de Colciencias, miembro de DUCID. También tiene experiencia en campos como didáctica de las ciencias, formación inicial y continua del profesor de ciencias y evaluación en ciencias. Tiene experiencia docente en los niveles de educación básica, media y superior, tanto en pregrado como en posgrado. Además, es paraacadémico del CNA y miembro de la sala de la CONACES del Ministerio de Educación Nacional. Es autora de varios libros y artículos en el campo de la pedagogía, didáctica y evaluación de las ciencias. Además, es ponente nacional e internacional en el área de educación ambiental. En este taller vamos a hablar sobre las 5 acciones claves para el profesorado en su formación inicial y continua. Entonces, profe Elvira Patricia, es un placer contar contigo. El público es tuyo, no te preocupes, que van a ir aumentando más adelante. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paula. Me complace mucho volverte a ver y especialmente en este escenario liderando, mostrando competencias propias del buen maestro. Me llena de mucha alegría también encontrar aquí a mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, estudiantes que se están precisamente formando como maestros y que ya los espera para el próximo semestre su práctica docente. Entonces, para ellos un saludo muy especial. Los he invitado y me siento muy agradecida, contenta de que hayan aceptado esta invitación. De igual manera, me llena de mucha alegría volver a tener aquí a Audrey, que estoy segura que ayer se lució con toda su experiencia, y sé que este espacio también va a servir para compartir y para recrearnos en aprendizajes. En el día de ayer, pues habían maestros en formación y en ejercicio, creo que eran de la Surcolombiana, pero igual hoy tenemos una participación bastante importante de la Universidad de Córdoba y nos acompaña Audrey, que ahí sería también un sello muy particular, muy distintivo, muy reconocido y Vanessa, que han sido como fieles en la convocatoria de esta línea de formación inicial y continua. Agradecerle a la doctora Marta también por su invitación, por permitirme estar aquí y bueno, estoy convencida de que estas reflexiones van a sumarse a la que cada uno de ustedes tiene desde el rol que asumen en sus programas, especialmente en las relaciones que también construyen a diario con los estudiantes y con sus pares. Sus pares, llámense compañeros de aula, docentes, formadores y demás. Bueno, entonces voy a iniciar con mi presentación. Tal como se los compartí ayer, nosotros, la intención es, o sea, el taller tiene como título Investigación Formativa, 5 acciones clave para el profesor en su formación inicial y continua. Ese es el nombre de la experiencia, de la reflexión, de la charla. Ayer estuvimos hablando de 5 perlas para asumir esta investigación formativa y hoy es como la continuación para dar ya ideas muy puntuales acerca de cuáles son esas acciones que nos van a permitir concebir la investigación formativa.
tanto en nuestro rol como formadores, como en el rol de los estudiantes que se están formando como maestros. En este contexto, caso particular de las ciencias naturales. Entonces, es una presentación sustentada, organizada desde las reflexiones que emergen de mi trabajo y al mismo tiempo enriquecida desde todas las experiencias que hacen parte también de mi quehacer. Entonces, para ustedes de verdad va esta presentación. Espero que sustente, sostenga, provoque en cada uno de ustedes otras acciones. Lo importante aquí poner de manifiesto que ninguna es más que otra. Son 5 acciones que considero deben tenerse en cuenta para asumir la investigación formativa, ¿verdad? En este proceso de formación de docentes. Estas eran las preguntas que compartíamos el día de ayer y que hoy, bueno, siguen teniendo eco para, con toda seguridad, poder enlazar la relación entre el taller de ayer, el taller realizado el día de ayer y el de hoy. Entonces, dentro de las preguntas está, ¿pueden los investigadores o los profesores apreciar realmente su práctica docente sin una experiencia propia, continuada y profunda de ella? Ya en el escenario de ayer no se respondió literalmente, pero cada uno de nosotros debe tener en este momento una postura donde implique con rigurosidad y con certeza que se requiere, ¿verdad? Se requiere de parte nuestra, de nosotros los que formamos y de ustedes en formación, poner al servicio y desnudar sin miedo la experiencia que va a sustentar y que va a servir de referente para investigar. En relación con la segunda, ¿qué dispositivos didácticos implementar al interior de la escuela para asumir desde el profesorado el rol de investigador? Hemos estado también conversando alrededor de eso el día de ayer y en este tiempo que viene, alrededor de esta conferencia, vamos a estar también motivando otro tipo de acciones para pensar en ello. Y la tercera, ¿qué saberes se requieren para reducir el abismo entre enseñar e investigar? Ya sabemos que no es nada oculto todas las dificultades, obstáculos, temores, incluso miedos que hay alrededor de esa relación que debe cada vez ser más cerca y sobre todo más filial. Y cómo insertar la actividad investigativa en el contexto curricular de los planes de estudio, de tal manera que no es como esperar que haya un curso de investigación, sino cómo ella hace parte del currículo escolar. Entonces, estas son las preguntas iniciales. Quisiera de pronto escuchar a los que estamos aquí. Este es un ejercicio bastante dialogado. Así se ha concebido desde la naturaleza, incluso del workshop como tal. Son espacios muy abiertos desde la flexibilidad, pero también muy abiertos para interactuar y desde esa interacción poder enriquecer nuestras posturas. Entonces, no sé si alguien tiene comentarios que hacer alrededor de las 3 preguntas o de alguna en particular, alguna que le llame más la atención o que emerja otra pregunta, en fin. Recuerden que no los veo, entonces, si tienen algún comentario que hacer. Continuamos. Continuamos. Sí, profe, continuamos. Okay. Buenas tardes a todos y todas. Profe, disculpa, tengo una pregunta. Pues en las 3 preguntas iniciales me llaman... Recuerden el nombre. Sí, Armando Vargas. Armando. Mucho gusto, Armando. Ok, profe, gracias. En las preguntas esas iniciales digamos que me llama mucho la atención la tercera, porque pues aparte que, o sea, la veo muy completa y vienen como 2 en una, ¿no? Entonces, pues, no se va a prestar. Creo que usaba enfatizar en cada una, ¿cierto? Entonces, pues, en esta es la que, o sea, más me llama la atención y me interesa muchísimo. Muy bien. Sí, es importante su intervención, Armando, porque desde el rol que cada uno de ustedes asuma, pues entonces uno también percibe la pregunta, ¿verdad? Si soy
estudiante que está pronto a hacer la práctica, como es el caso de los que nos acompañan de la Universidad de Córdoba, uno dice, bueno, ¿qué necesito para que estos muchachos, cuando yo llegue el otro semestre, estos jóvenes que me asignen de grado 7, de grado 9, de primaria, de grado 11, cómo logro inculcar en ellos la investigación, ¿verdad? Que no sea un punto aparte, sino cómo logro yo casar ese binomio. Pero si soy también docente formador, entonces diría, bueno, ¿y cómo logro yo desde mi disciplina específica, si soy docente de zoología, de matemática, o de ecología, o de modelos pedagógicos, de sociología, cómo logro yo articular, integrar, estrechar estos dos componentes disciplinares para entonces pensar en un solo tipo de estudiante? Entonces es importante tener presente estas tres preguntas, porque si bien no va a haber un espacio, ninguna plantilla que va a responder, esta es la respuesta de la pregunta 1, pero sí toda la presentación está fuertemente provocada por estos interrogantes. Quise colocarlos de entrada como para que cada uno también tenga sus apuestas, ¿no? Sus apuestas al interior de este ejercicio. Bueno, entonces voy a continuar. Ya saben que cualquier aporte que quieran dar, vamos a trabajar 5 acciones. Investigación formativa, 5 acciones clave para, aquí está el nombre, para el profesor en su formación inicial y continua. Si hay docente de matemática, perfecto. Si hay docente de naturales, es decir, independiente de la disciplina. 5 acciones clave para este profesor. Entonces, esta primera plantilla lo que nos está corroborando es el vínculo escuela-universidad. Ustedes pueden ver allí los recuadros, ¿verdad?, que están rodeando los pilares, pero lo están rodeando porque precisamente es la aspiración, es esa responsabilidad, es ese encargo social que une a la escuela y a la universidad y lo que nos constituye de verdad como institución. Y alrededor de ese vínculo, entonces están estos llamados a generar el aprender a convivir, el hacer, el conocer y el ser. Lenguajes que no son para nada extraños en ustedes, en los que estamos aquí, sobre todo porque hacemos parte es decir, somos testimonio de cada uno de esos aprendizajes. Entonces, esta plantilla inicial lo que quiere saltar es que atender la investigación formativa es atender el vínculo que se da entre escuela y universidad, es atender el vínculo que se da entre escuela y universidad, pero en especial los llamados que emergen de ese vínculo. Y, en tercer lugar, atender los llamados de ese vínculo desde los aportes de las disciplinas que están al costado, ¿verdad? Desde la investigación, la pedagogía, la didáctica, la evaluación, el currículo y la docencia. Estamos convencidos, o cada uno de ustedes debe estar muy bien posicionado en que estrechar los vínculos escuela-universidad implica poner al descubierto todos los temores, las conquistas, los logros de profesores y alumnos en función de reflexiones disciplinares, reflexiones que están dadas desde todos estos componentes pedagógicos. Entonces, esta plantilla lo que nos abre es precisamente ese horizonte para legitimar qué tan cercano o qué tan estrecho están estas apuestas en cada uno de ustedes, ¿verdad? Maestros en formación o maestros en ejercicio. ¿Dónde de pronto está mi mayor pilar? ¿Dónde de pronto está mi mayor fuerza? ¿O dónde está mi mayor debilidad? Obviamente, la perspectiva con la que se asume esta integración de saberes o integración de aprendizaje o aprendizajes múltiples es bajo una perspectiva fenomenológica. Y es fenomenológica porque estamos trabajando precisamente con el ser humano, con el sujeto que es complejo y que desde sus múltiples reacciones uno logra entonces comprenderse incluso uno mismo. Entonces, de inicio es como ratificar la complejidad, pero también ratificar los retos que se imprimen de esa complejidad y que se derivan de la relación escuela-universidad, ¿verdad? Donde está en juego relación sujeto-objeto, ¿verdad? Sujeto-sujeto también.
Eso es como en términos generales. Obviamente, pues la lupa está puesta allí. Bueno, esa es una primera idea. Y una segunda idea de entrada es que como bien vamos a hablar de la formación, ¿verdad? De 5 acciones clave para generar esa investigación, bien sea en la formación inicial o continua del profesor. Lo primero es ubicarnos cómo concebimos nosotros la escuela, el trabajar en la escuela. Si lo reconozco como una industria, si ese escenario es reconocido como sinónimo de fábrica, ¿verdad? De industria, de producto, o más bien, o si yo reconozco ese escenario como producto de la institucionalidad. Porque desde allí es donde logra de verdad, con toda seguridad, no hay que dudar eso, dependiendo qué es para cada uno de nosotros la escuela, allí entonces se conjugarán múltiples compromisos, lecturas, apuestas, tensiones. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que una primera categoría que se mira son los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo como primera categoría, si yo concibo mi escenario educativo como una industria, entonces el objetivo es a corto plazo. Entonces, si por ejemplo yo reconozco que mi trabajo se limita a 1 hora de clase, a 3 horas, se limita a que si me pagan o no me pagan, pues entonces los objetivos son muy medidos, ¿verdad? Muy a corto plazo, muy tecnificados, muy reproduccionistas, verbalistas. Por eso lo dice allí, si yo reconozco que mi trabajo es lento, pero si por el contrario reconozco que ese escenario es diverso, es complejo, entonces los objetivos que están allí en juego son objetivos a largo plazo inacabados. Y si lo consigo así, pues entonces no estoy a expensas de que terminó la hora. Mi trabajo está en relación es directamente proporcional, no podría estar trabajándolo de modo lineal, ¿verdad? Entonces, esto es clave. De pronto uno pensaría que es sencillo, pero tiene un trasfondo y una riqueza enorme porque permite entonces situarnos. ¿Cuál es de pronto la percepción que yo tengo acerca de la escuela? Si yo concibo mi trabajo docente como algo muy fijo, muy estimado, muy apreciado, o por el contrario, el objetivo es un objetivo bastante amplio y complejo. Estoy consciente de la complejidad del objetivo de formación. Otra categoría que me permite a mí situarme, entonces ya cada uno de ustedes va ubicándose. No, la verdad es que los objetivos no podrían ser tan simples, son complejos y ambiciosos porque intervienen mucho más allá de lo formal. Entonces, hablar de los currículos implícitos, ocultos y demás. La naturaleza del objeto. En la industria, si yo considero la escuela como una industria, pues entonces el objeto yo lo puedo moldear, ¿verdad? Yo tengo que obligar al estudiante que lo diga como yo lo diga, que recite como yo lo impongo, que se hace es decir, todo es muy cuadriculado y así, pero si concibo el objeto como se entiende lo institucional, la escuela, el escenario, lo social, lo humano, entonces miren que la naturaleza del objeto es totalmente contraria. Entonces miren las diferencias que hay entre trabajar en la industria y trabajar en la institución. Uno diría, profe, pero fíjese que comúnmente uno asume el trabajo de la escuela como un trabajo, cuando llegan los DBA, por ejemplo, yo siempre recuerdo estos lenguajes porque es lo que hoy está como complicando no, está revolviendo cada vez más el escenario educativo, ¿verdad? Cada año, cada 2 años llega un término nuevo y no termina de relacionarse uno cuando ya llega el otro. Entonces miren que hasta qué punto de pronto todas esas renovaciones curriculares nos permiten a nosotros como interlocutores activos de la escuela generar entonces un objetivo a corto plazo o a largo plazo. Reconocer ese objeto como un objeto humano o como un objeto en serie, o yo lo que hago más bien es copiar los DBA, las matrices y las DIT. Entonces se corre el riesgo también
de sí, reconocer que es complejo, pero termino haciendo un trabajo en serie. Entonces, miren lo importante de ubicarnos, ¿verdad? En cuál es la naturaleza del objeto con el que se trabaja. Otro de los elementos importantes son la relación del trabajador con el objeto. Es decir, ¿qué relación tengo yo con el objeto de conocimiento? Entonces, miren que en la industria, como yo tengo acceso yo recaigo sobre él, pues entonces yo defino los tiempos, los modos, las maneras, los resultados que quiero, yo lo controlo. Pero resulta que en la escuela es imposible entenderlo así, precisamente por toda la complejidad, la amplitud, toda la naturaleza humana. Mire como dice al final, nunca puede controlar totalmente el objeto. Objeto entendido como el objeto de conocimiento en la escuela, que es dinámico y inamovible. Otra categoría es el producto, ¿verdad? En la industria el producto es definitivamente identificado. Necesitamos sacar 40 productos en serie, ¿cierto? Pero en la escuela es imposible situarlo porque precisamente es lo humano y lo humano tiene un carácter, ¿verdad?, intangible, precisamente por todo ese conjunto, por la subjetividad misma del humano. Entonces, esta plantilla uno diría, bueno, pero ¿por qué trabajarla en una presentación de investigación formativa? Creo que la respuesta es muy evidente, pero es importante comentarla. Es necesario porque dependiendo cómo yo asuma la escuela, entonces yo voy a moverme, ¿cierto? Dependiendo qué es para mí la escuela. Si la escuela es solamente ese lugar donde me reúno, donde voy a rendir cuentas, o por el contrario, la escuela es un escenario lleno de todo esto rosado que está a la derecha. O no, profe, la escuela para mí hoy está viéndose como una industria, ¿verdad? Como un negocio. Es una serie de prácticas que no es el momento de pronto de extendernos en discusiones, pero sí reconocerle su lugar, un lugar donde lo humano está por encima, donde lo humano permea todas esas distinciones y diferenciaciones en relación pues con la complejidad. Bien, entonces ahora sí, con esa presentación previa, vamos a ir como entrando en cuáles son esos enclaves teóricos y contextuales que nos van a ayudar a pensar en las cinco ideas, en las 5 acciones claves. Hay un primer autor que es Peter Woods. Él habla en un libro que se llama La escuela por dentro. Él concibe que la escuela debe verse desde un enfoque etnográfico, ¿verdad? La escuela por dentro. Y todos los que estamos aquí, estoy segura que ya han pasado por unas lecturas de investigación preliminares, ¿verdad? Y reconocemos que una de los métodos, de los enfoques más cercanos en lo cualitativo que es propio para entender la complejidad de la escuela es el enfoque etnográfico. Este primer autor nos ayuda a configurar las 5 acciones clave porque en ese libro en particular él dice que precisamente para entender la escuela hay que entrar en ella. Por eso el libro se llama así, La escuela por dentro. Pero entrar en ella entonces implica desnudarla, implica interpretarla, comprenderla, atreverse a tejer toda esa serie de contradicciones, incertidumbres. Por eso va más allá de la simple clase. Por eso la clase es otra, por eso el maestro es otro. Entonces, este autor es fundamental. Francisco Invernón es otro autor importantísimo en estas discusiones de la investigación formativa, 5 acciones clave, porque este autor español habla de que para asumir cualquier práctica en el aula debe asumirse desde una práctica reflexiva. Entonces, en ese libro, que incluso tiene por nombre así, la práctica reflexiva, define Invernón toda una serie de dictámenes y de pautas que incluso son de carácter didáctico para entender el oficio del maestro desde una práctica reflexiva, que comulga mucho con el último autor que vamos a mirar, pero igual es como la segunda apuesta. El tercer autor es Lee Schulman. Schulman, los que estamos aquí también debemos tener una identidad y un reconocimiento importante con él, porque en Schulman recae todo este conocimiento base de la enseñanza y es en Schulman donde logra
definirse, aclararse, precisarse toda esa invitación que se da alrededor del conocimiento profesional del profesor. Entonces, hablar de investigación formativa, 5 acciones clave, implica sin lugar a dudas descubrir cuáles son esas acciones inherentes a la enseñanza, ¿verdad? Que permiten entonces corroborar ese conocimiento profesional del profesor. Carlos Furió-Mas es uno de los investigadores en el campo de la didáctica por siempre, de la didáctica de las ciencias. Y en él uno encuentra toda una teoría sistémica alrededor de la enseñanza de las ciencias. Ustedes dirán, profe, aquí hay estudiantes de matemáticas, es decir, de distintas disciplinas, pero independiente, miren que la presentación atraviesa las distintas disciplinas y es este autor quien define un conjunto de saberes que debe tener el docente para enseñar, ¿verdad? Incluso desde sus inicios el autor definió junto con Daniel Hill 9 saberes especiales y ya perfilaba allí la tecnología, y ya perfilaba allí la evaluación, y ya perfilaba ahí la investigación transversal. Entonces miren qué tan contemporáneos estamos. Y por último, Michel Tardif, uno de los modernos, ¿verdad?, en este campo suizo, donde efectivamente Tardif habla de los saberes del docente. ¿Y por qué hablar de Tardif en una conferencia de investigación formativa, 5 acciones clave? Porque Tardif advierte algo indispensable, y es que para enseñar se requiere un conjunto de saberes. Saberes que hacen parte también y que están inherentes a la noción de investigar en el campo docente. Entonces, allí estaremos hablando indirectamente de estos 5 autores. Muy bien. Aquí están las 5 acciones clave. Tensiones y dilemas, ¿verdad? La primera acción, entrar, reflexionar, interactuar, construir, transformarse. Acción investigativa integrada. Esas son las 5 acciones clave y que vamos a ir mirando poco a poco. Yo las he organizado de esa forma. Es decir, yo considero que primero se entra, ¿verdad? O sea, 5 acciones clave. Efectivamente están en un círculo porque da cuenta de toda la integralidad, ¿verdad? Pero también da cuenta de toda la relación que tienen entre ellas, ¿cierto? Entonces, incluso el reflexionar implica un compromiso, entonces pasé como también a pensar que podría ser reflexionar y comprometerse. La primera acción, vamos para la primera acción. Dice, la primera acción la denomino así: investigar en el aula implica entrar en ella. Y en cada acción vamos a encontrar una disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera acción nos está diciendo que para investigar en el aula, yo debo entrar en ella. Miren lo que está en el recuadro. Está, no sé si alcanzan a verlo, están inspeccionando, grabando. Hoy el escenario es otro, ¿no? Tal vez se estará grabando de otra forma, tal vez nos estarán controlando de otra manera, ¿cierto? Tal vez las relaciones van a cambiar, ya están cambiando, la escuela es otra, pero lo que queremos aquí indicar es que la primera acción es entrar. Si queremos investigar, hay que entrar en el aula. Y la manera de entrar en el aula es con estas huellas. O sea, reconociendo el legado de la etnografía. Vamos a encontrar en cada acción una disciplina. ¿De acuerdo? Entonces aquí las huellas etnográficas. Voy a colocarlo así rápidamente porque el tiempo se pasa. Ay, perdón. Ok. Entonces, entrar en ella, mis queridos compañeros, implica que el profesor es otro. O sea, el profesor asume un rol distinto. Obviamente el aula es otra. Disculpen un momento. Entonces, investigar en el aula implica entrar en ella porque lo que se busca es precisamente involucrarse, ¿verdad? Abrir el escenario y entrar. Difícilmente podemos generar cambios, difícilmente podremos generar cambios
en las instituciones, en el trabajo de aula, difícilmente podemos acercarnos si no entramos. Y entrar implica entonces reconocer al otro en su mismicidad, en sus diferencias. Miren, por ejemplo, lo que nos está diciendo esta primera acción. La etnografía, que es la que va a marcar la pauta de entrar en ella, está diciendo que hay que adueñarnos de un conjunto de herramientas que nos van a permitir entonces entender al que está allá adentro. Investigar no es la consulta, investigar no es la tarea, investigar es entrar, ¿verdad? Para investigar se requiere entonces entrar, y entrar implica entonces todos somos iguales y todos estamos en ese crecimiento colectivo.